Siempre digo que la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. La gente se despierta por la mañana y empieza a pensar en sus problemas. Y esos problemas son circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado a personas y cosas en determinados momentos y lugares. Y si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que empieza el día, ya está pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de las experiencias pasadas. Así que en el momento en que recuerdan esos problemas, de repente se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor. Ahora, como piensas y como te sientes, crea tu estado de ser. Así que todo el estado de ser de la persona, cuando empieza su día, está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado familiar será, tarde o temprano, un futuro predecible. Así que, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, o si los sentimientos se han convertido en el medio de pensar, por la propia definición de las emociones, estás pensando en el pasado, y en su mayor parte vas a seguir creando la misma vida. Entonces, la gente agarra su móvil, revisa su WhatsApp, sus mensajes, sus correos electrónicos, revisa Facebook, hace una foto de sus pies, lo publica en Facebook, tuitea algo, hace Instagram, revisa las noticias, y ahora se siente realmente conectado a todo lo que conocen en su vida. Se levantan de la cama por el mismo lado, van al baño, toman una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo de la misma manera, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas, pulsan los mismos botones emocionales. Eso se convierte en la rutina y se vuelve como un programa. Así que cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de este ciclo se convierte en un programa subconsciente. Tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica, y ahí es donde entra la meditación, porque puedes enseñar a la gente, a través de la práctica, cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas. Creo que ahora mismo lo bueno es que la gente está despertando. La mayoría de la gente pasa el 70% de su vida viviendo en la supervivencia y viviendo en el estrés. Así que siempre están anticipando el peor escenario posible, basado en una experiencia pasada y literalmente de los infinitos potenciales en el campo cuántico. Están seleccionando el peor resultado posible y están empezando a abrazarlo emocionalmente con miedo y están condicionando su cuerpo en un estado de miedo. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. En cierto sentido, si te sientas y empiezas a pensar en el peor escenario futuro que estás conjurando en tu mente y empiezas a sentir la emoción de ese evento, tu cuerpo no sabe la diferencia entre el evento que está teniendo lugar en tu mundo, el mundo exterior, y lo que estás creando solo por la emoción o el pensamiento. Así que la mayoría de la gente entonces está constantemente reafirmando sus estados emocionales. Así que cuando llega el momento de abandonar esa emoción, pueden decir, realmente quiero hacerlo, pero realmente el cuerpo es más fuerte que la mente porque ha sido condicionado de esa manera. Entonces, el sirviente se ha convertido en el amo y la persona, de repente, una vez que se adentra en lo desconocido, prefiere sentir culpa y sufrimiento porque al menos puede predecirlo. Siempre digo que la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. Y luego, creo que la parte más difícil es enseñar a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real. Es decir, ese es el viejo modelo de realidad de causa y efecto, esperar que algo fuera de nosotros cambie lo que sentimos en nuestro interior. Cuando cambias eso, te conviertes en un creador de tu mundo y empiezas a decir, mi pensamiento y mi sentimiento están cambiando un resultado en mi vida. Y ahora, eso es un juego totalmente diferente y empezamos a creer más que somos creadores de la realidad. La mayoría de la gente, cuando tiene un pensamiento, solo piensa que esa es la verdad. Y creo que una de mis más grandes realizaciones en mi propio viaje fue que solo porque tienes un pensamiento no significa necesariamente que sea verdad. Entonces, si piensas 60 o 70 mil pensamientos en un día, y lo hacemos, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos del día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección, la misma elección lleva al mismo comportamiento, el mismo comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción, y entonces, el acto de tomar conciencia de este proceso, de empezar a ser más consciente de cómo piensas,
Cómo actúas y cómo sientes se llama metacognición. ¿Por qué es importante? Porque cuanto más consciente te vuelvas de esos estados inconscientes de la mente y del cuerpo, menos probable será que te vuelvas inconsciente durante el día y que ese pensamiento no se deslice por tu conciencia sin control. ¿Por qué estás? Significa conocerse a sí mismo, y la palabra meditación significa familiarizarse con. Así que a medida que te familiarizas con los pensamientos, los comportamientos y las emociones del viejo yo, estás retirando ese viejo yo. A medida que disparas y cableas nuevos pensamientos y condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional. Si haces eso suficientes veces, comenzará a ser familiar para ti. Así que es tan importante como un jardín. Si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de las malas hierbas. Tienes que coger las plantas del año pasado y arrancarlas. Hay que quitar las rocas que están agarrotadas en la parte superior, que son como nuestros bloques emocionales. Hay que ablandar la tierra y romperla. Tenemos que hacer espacio para plantar el nuevo jardín. Así que principalmente aprendemos más sobre nosotros mismos y sobre los demás cuando nos sentimos incómodos. Porque en el momento en el que se entra en ese estado de incomodidad, normalmente salta un programa. Cuando ese programa salta, es porque la persona no quiere estar en el momento presente y comprometerse conscientemente. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja los genes y crean enfermedades. Efectos a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño del neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Eso significa entonces que nuestros pensamientos pueden hacernos enfermar. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos puedan enfermarnos, ¿es posible que nuestros pensamientos puedan curarnos? La respuesta es absolutamente sí. Hace muchos años, después de que la hélice de ADN fuera descubierta por Watson y Crick, dijeron que los planos de la vida, ya sabes, todas las enfermedades se crean a partir de los genes. Resulta que menos del 5%, más bien el 1% de las personas del planeta, nacen con una condición genética como la diabetes tipo 1, la enfermedad del Tay-Sachs o la anemia de células falciformes. El otro 95 al 99% se crea por el estilo de vida y por las elecciones. Se pueden tomar dos gemelos idénticos, con la misma genoma. Uno muere a los 51 años y el otro a los 85 años. Mismo gen, diferente ambiente. Entonces, de repente dijeron, mentimos, eso fue un error. No son los genes los que crean la enfermedad, es el ambiente el que señala al gen que crea la enfermedad. Bueno, está bien, pero eso no es toda la verdad tampoco, porque puedes tener dos personas que trabajen codo con codo en la misma fábrica. Una contrae cáncer después de estar expuesta a un cancerígeno durante 25 años. Ambos trabajando durante 25 años. La otra no tiene ningún cáncer. Así que debe haber algún orden interno que haga que una persona no lo tenga, mientras que otra sí. Entonces, es posible que si el entorno señala al gen, y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno se llama emoción, se pueda señalar el gen antes que el entorno. Abrazando una emoción elevada, hemos hecho la investigación sobre esto, donde medimos 7.500 expresiones genéticas diferentes en un grupo de personas. Llegaron a un evento avanzado durante 4 días y lo estuvimos haciendo meditación sentada, meditación caminando, meditación acostada, meditación de pie. Y al final de 4 días, solo 4 días, los 8 genes comunes que fueron regulados al alza, 2 genes para suprimir las células cancerosas y el crecimiento del tumor, 2 genes para la neurogénesis, el crecimiento de nuevas neuronas, en respuesta de nuevas experiencias y al aprendizaje, el gen que indica a las células madres que vayan a las zonas dañadas y las reparen. El gen del estrés oxidativo estaba regulado al alza. Empezamos a ver todos estos genes que son muy saludables para hacer que el cuerpo florezca. Imagina que la gente hiciera eso durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños cordones del extremo del ADN que nos indican nuestra edad biológica. Le pedimos a la gente que hiciera el trabajo. Meditación 5 de 7 días, durante 60 días. Medir sus telómeros que determinan su edad biológica 60 días después. El 74% de las personas alargan sus telómeros, el 40% un cambio significativo, el 20% un cambio muy notable. Eso significa que recuperaron un poco de su vida. Si se alargó un 10%, recuperaron un 10% de su vida.